su Biblia en el libro de Mateos y continuamos con esta serie sobre lo que es la familia y va a estar un poquito confrontativa. El título de esta predicación se llama La herencia de mi hijo. Yo le pido al Señor que nos dé la gracia para exponerla y gracia para recibirla. Amén. Mateo capítulo 5, versículo 5. Y los invito a ponernos en pie, hermanos, para darle lectura y también para orar. Dice la palabra del Señor como está escrita: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que tú tienes, Señor, una palabra, Señor, precisa para este día, Señor, que se ha estado preparando, sazonando en el tercer cielo, Señor, y que viene en nuestras vidas, Señor, a nuestros corazones, Señor, confrontándonos, Señor, pero también alentándonos, Señor, a seguir adelante, Señor, fortaleciéndonos en nuestras luchas, Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, moviéndote en el corazón de mis hermanos. Te doy gracias, Señor, por cada hermano en Cristo que nos escucha a través de los medios de comunicación, Señor, que seas tú hablándole, Señor. Gracias, Señor, te los pongo en tus manos, Señor, también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Bueno, aquí vamos a ver de que el título, la herencia de mi hijo. Y esto es algo muy personal, hermanos. Algo muy personal y quiero que lo reciban de parte de Dios. Aquí el Señor Jesucristo está hablando de las bienaventuranzas, lo que se le conoce como el Sermón del Monte. Él dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Jesús nos habla de que somos hijos de Dios, herederos de Dios, pero para heredar tenemos que ser hijos de Dios primeramente. ¿Cómo te explico esto? Bueno, siempre desde niños nos dicen Padre Dios, Dios es tu Padre, todo esto, pero en realidad las Escrituras, es cierto que es mi Padre en la creación, ¿sí? Porque Él me creó, Él me creó en el vientre de mi madre, según las Escrituras. Pero teológicamente estamos hablando de que nosotros como hijos de Dios fue porque creímos en el sacrificio de Cristo, porque solamente es como la única manera que podemos ser llamados hijos de Dios, así ser engendrados, no en la creación solamente, sino engendrados porque creímos a su palabra. Por eso menciona en el Evangelio de Juan, dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todo aquel, y ahí ya nos incluye, que han creído en su nombre. O sea, la condición para ser llamado hijo de Dios dice, mas a todo aquel que ha creído en su nombre, Dios le ha dado potestad de ser llamado hijo de Dios. Entonces, la única manera que podemos ser llamados hijos de Dios es creyendo en el sacrificio, creyendo en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice, los cuales no son engendrados de voluntad de varón ni de sangre, sino de Dios, porque es Dios el que engendra. Entonces vemos cómo esa es la condición que podemos ser herederos. Menciona las Escrituras, dice que ahora somos coherederos junto con Cristo. Él es el unigénito, nada más es un hijo de Dios. Jesús, el unigénito Hijo de Dios. Sin embargo, al creer en el sacrificio de Cristo, somos adoptados. Es la doctrina de la adopción, la doctrina de que somos injertados en el pueblo de Dios. Y al recibir la adopción, al recibir la genética de Dios, digo genética porque, por ejemplo, mi hijo lleva mi genética, lleva la genética de mi esposa y la mía, entonces ellos llevan nuestros genes, por eso por el ADN se pueden detectar el origen de dónde venimos. Entonces podemos ver de que ahora nosotros como hijos de Dios
ahora nosotros somos hijos de Dios y recibimos la genética de Dios. Bueno, la genética de Dios, te estoy hablando de su eternidad. Antes estábamos condenados a la muerte por el pecado que cometimos. Entonces, pero al creer en el sacrificio de Cristo, ya el pecado ya no se enseñorea de nosotros, ni la muerte. Entonces pasamos a recibir vida eterna. Entonces, no solamente eso, sino de que en el caminar ya como hijos de Dios, es como mi hijo cuando nació, bueno, pues se va creciendo y luego se le van viendo facciones, se les van viendo características que se asemejan a mí y a mi esposa. Todos nosotros nos íbamos creciendo y decían, mira, camina como su papá, habla como su papá, chismea como su mamá. Empezamos a crecer y empezamos a heredar características de nuestros padres. Todos heredamos algo de nuestros padres, ya sea de papá y de la mamá. Algunos recibirán tesoros, herencia, tal vez una fortuna, yo no lo sé. Pero todos hemos recibido algo, hemos recibido y podremos recibir algo de nuestros padres. Por ejemplo, dice que ahora somos coheredores de la gracia de Dios, entonces somos enriquecidos con sus riquezas en gloria. Lamentablemente, en los evangelios, en los evangelios de la prosperidad, que te dice, ahora si eres hijo de Dios, ven y reclámale a tu papá, dile, porque ahí dice que todo lo que pidieras se te será dado. Pero nosotros como padres que conocemos vamos a decir, la forma de pensar de los niños, ¿cómo les podríamos dar todo cuando no saben o no entienden? Por ejemplo, un niño que diga, yo quiero que me des tequila. No, pues no, mijo, tómese su mamile, lo que debe de hacer. O crezca, madure. Entonces, todos hemos heredado algo. Unas vamos a heredar enfermedades. ¿Cómo así? Bueno, en la serie de la salud que compartimos, no es de que solamente heredamos, por ejemplo, genéticamente nuestra raza hispana está muy dada, más bien la enfermedad de lo que es, hay algunas enfermedades que se desarrollan más en ciertas etnias, y entonces, por ejemplo, como la diabetes, se desarrolla más en los hispanos y en la raza de India. Entonces, porque fuimos heredando genéticamente. Entonces vamos viendo cómo hay patrones que se van heredando, pero no solamente en las enfermedades, sino que heredamos ciertas costumbres de cómo comer, cómo alimentarnos, y es lo que ha provocado ciertas enfermedades en ciertas etnias. Alguno de los otros es como los malos hábitos. Heredamos malos hábitos. Imagínate cuando el niño ve tomar a su papá él va creciendo y la única imagen que ve en su casa es de un padre alcohólico, golpeador, maldiciente. ¿Qué es lo que puede aprender ese joven, ese niño, ese joven eventualmente? Lo mismo, porque todos aprendemos repetitivamente. Todos aprendemos, por ejemplo, cuando en las clases del kinder nos dicen, no haga esto, no le pegue a su compañerito, no haga esto, puros no y no. Pero es la forma que hemos ido aprendiendo, hemos ido creciendo, pero muchos heredamos los malos hábitos. Algunos son buenos hábitos, por ejemplo, la puntualidad, aguas. En otros, no sé, el hábito de limpieza. No todos son los malos hábitos, pero hay otros que heredamos malos hábitos de nuestros padres, tal vez maldicencia. Lo único que se escucha en las casas a veces es puras maldiciones. Y qué feo, ¿no? Otros heredamos el carácter. Si el papá es un gruñón, ¿los niños qué van a hacer? Gruñones, gruñoncitos. No se rían, mujeres, porque también hay gruñonas. ¿Sí? Heredan gruñoncitas.
A ver si no salimos aquí más gruñones. Muchos heredamos el lenguaje corporal. Yo recuerdo en una ocasión que estaba a la mesa con mis tíos, ya mi padre ya había fallecido, y en una Navidad mi madre y yo fuimos a visitar a la familia de mi papá, y estuve ahí a la mesa, y se me dio por compartir ahí cosas, y mi tía se reía, estaba de frente de mí en la mesa, y luego dice, te veo y haces las mismas pantominas que tu papá, mueves las manos igual, y te ríes igual, bueno, pues es que es mi papá. Bueno, es lo que vamos heredando también. Imagínense que si nos decimos cristianos, hijos de Dios, ¿a quién nos tendríamos que parecer? A Dios, a Cristo Jesús. Imagínense que nos digan hijos del diablo. Miren, o somos de uno o somos del otro. No hay punto intermedio. Y nuestras acciones revelan de quién somos padres. De quién somos hijos, perdón. Y también de quién somos padres, porque están heredando nuestras costumbres. Es algo de alguna manera, a veces hasta, para entrar un poquito más al punto, a veces hasta vergonzoso cuando nuestros hijos caen en situaciones vergonzosas. No solamente son ellos, sino que nos avergüenzan a los padres, pero también nosotros avergonzamos en ocasiones a nuestros padres con las malas decisiones. Inclusive hay padres que avergüenzan a los hijos también con sus acciones. Entonces, de alguna manera u otra hemos heredado lo de nuestros padres, como fue la predicación pasada, pero también ahora en Cristo Jesús, ¿qué es lo que deberían de heredar nuestros hijos? Bueno, la palabra de Dios, que esté viva y activa dentro de nosotros. No somos perfectos, fallamos como esposos, como padres, pero ahí está la palabra de Dios. Si la esposa falla, orar por la esposa. Si el esposo falla, orar por el esposo, interceder, proteger, cubrir. Pero todos de alguna manera hemos heredado algo. Como hijos de Dios hemos heredado la imagen de Dios. Y Dios está plasmando la imagen de su Hijo en nosotros. Y los demás deberán ver a Jesús en nosotros. Deberán de oír a Jesús en nosotros. Cuando Jesús fue apresado y después en la noche Pedro le siguió, ya en la madrugada, y estaba ahí en una fogata siguiendo a su maestro, pero estaba fuera de la casa del sumo sacerdote, y él estaba ahí y le preguntaron, ¿tú andabas con Jesús? Y él dijo, no. Tal vez dijo, no, gloria a Dios, aleluya, amén, porque su hablar lo delataba. Dice que eventualmente, para que le creyeran, tuvo que maldecir a Jesús. Se avergonzó de Jesús. Y hay veces que nosotros nos avergonzamos de Cristo Jesús y empezamos a hablar igual que los demás, contar chistes igual que los demás, ver y hacer cosas igual que los demás. No te engañes, si no sientes ese tic-tac ahí en tu corazón, no te engañes, que te dice no lo hagas, no lo digas, no nos hagáis. No eres todavía. Y que después de pecar, si no sientes ese remordimiento, ese compungimiento, he fallado como lo hizo Pedro, he negado a mi maestro, y dice que lloró amargamente. Bueno, que los demás oigan a Cristo Jesús en nosotros, que lo que salga de nuestra boca sea bendición y no maldiciones. Habla de dos hombres que estaban ahí en el parque simplemente viendo la gente pasar y todo, y había llegado un joven al pueblo, el cual había estado ahí, y uno de ellos le dice, ese joven estuvo en la milicia, ¿verdad? Dijo, sí, ¿cómo lo supo? Su caminar lo delata. ¿Por qué? Porque, bueno, aprendieron en la milicia, en el ejército, cómo caminar erguidos, cómo caminar, inclusive tal vez iban marchando, yo no sé, pero su caminar lo delataba.
Como hijos de Dios a veces nos ponen como muy humildes, así muy pueblecitos, muy dejados. No. Cristo no andaba así dejado. No. Como debe de ser. Tampoco no altanero, así. No, yo mero. No. Había humildad en Cristo Jesús. Mansedumbre. Sin embargo, tampoco no estaba en esa falsa humildad. Donde, para que los demás me sigan. Para que los demás. No. Como debe de ser. Y que nuestro caminar, nuestro hablar, nuestro andar nos delate de quién somos hijos. Vemos que Pedro negó a Jesús, pero su hablar lo delataba. ¿Qué escuchan de nosotros? ¿Bendiciones? Amén. A veces contesta uno amén. No sé si les ha pasado porque ya sale la palabra por sí sola. Gloria a Dios, aleluya. Porque ahora somos coheredores junto con Jesús y hemos heredado todo lo del Padre. Hoy te voy a hablar de una verdad que poco se predica, porque implica confrontarnos a pastores, predicadores, maestros, evangelistas, a todo ministro, a todo servidor en la iglesia y en sí a todos los padres y madres que me escuchan. Y se necesita valor para reconocer delante de Dios que estamos siendo evidenciados por nuestra imperfección. Miren, hermanos, no es fácil. Sin embargo, el Señor nos confronta. Y recíbanlo de parte de Dios. Vamos a una escritura. Yo te lo tengo que hablar bíblicamente. Entonces yo los invito a 2 de Reyes capítulo 18. Para que se guíen, vean la altura de mi Biblia más o menos. Te voy a hablar de la historia de un rey, del rey de Judá. Y quiero que aprendan sobre esto, porque mira, yo te podría hablar historias, tal vez anécdotas, y aunque sean verdad, pero no hay nada que se compare con la narración de Dios, dándonos ejemplos y lecciones del Antiguo Testamento para poderlo aplicar ahora en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento son lecciones, son lecciones que podemos aplicarlas ahora con lo que nos enseña el Nuevo Testamento. Por eso no se puede despegar el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay unos que solamente traen el Nuevo Testamento, sí, pero ¿cómo entenderías de la vida conocerías de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob? Si no te los menciona el Nuevo Testamento, pero ¿cómo conocerías? ¿Cómo entenderías el libro de Hebreos que te está narrando la historia? ¿Cómo entenderías el libro de los Hechos si no has entendido lo que nos narra el Antiguo Testamento? Y dice la misma Escritura, dice que todo esto se escribió para nuestra enseñanza. Entonces, vamos a 2 de Reyes, capítulo 18. Dice Ezequías, rey de Judá. El versículo 1 menciona esto, dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Para esto tendríamos que regresar un poquito, pero Acaz era un rey malo delante de Dios, uno de los peores reyes que tuvo Judá después de la división, cuando se dividió Israel. Se dividió los 10 tribus y 2 tribus, lo que habla Judá y lo que habla Israel. Y Judá, es donde quedó, estaba reinando Ezequías. Pero Acaz era un rey que sacrificó a su hijo a los dioses paganos. Imagínate, sacrificó a su propio hijo, un rey para un dios pagano. Clausuró la puerta del templo. Hagan de cuenta que cerró la iglesia. Vamos a decir que ahorita Trump diga: ¿saben qué? Vamos a cerrar todas las iglesias. Bueno, es lo que pasó en un país llamado Cuba. Cerraron la puerta a la palabra de Dios y hoy por hoy están cosechando lo que sembraron, una anarquía, un prepotismo de parte del gobierno. Es lo que ha pasado en muchos países.
cuando ignoran la palabra de Dios, cierran la palabra de Dios. Bueno, dice que clausuró las puertas del templo, como diciendo, no necesitamos nada del templo, y cerró las puertas. Y aquí no se predica, aquí no se va a leer el Torá, ni nada de eso. No, aquí, entonces este rey era un hombre impío. Pero Ezequías, dice, versículo 2, dice, cuando comenzó a reinar, su hijo, hablando de Ezequías, dice, comenzó a reinar, era de 25 años, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Edí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Como mencionaba la vez pasada, la prédica pasada, no automáticamente nuestros hijos van a heredar ni nuestras buenas acciones, ni nuestras buenas enseñanzas, pero tampoco no automáticamente van a seguir nuestras malas enseñanzas. Aquí es donde entra el libre albedrío de cada uno de nosotros. Y aquí Ezequías estaba siendo obediente a Dios, no tanto a lo que heredó de su padre, como un padre impío, un rey impío que no tuvo temor de Dios. Y vemos cómo aquí lo que dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. No que fuera David su padre, sino que era antes que él. Dice, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nautzán. Ahora, la mayoría de los objetos, aquí estamos hablando algo que Dios, si leemos el libro de Números, nos menciona en capítulo 21, nos habla como en una ocasión que Dios trajo juicio al pueblo de Israel. Envió serpientes venenosas y le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Hazte una asta de bronce con la imagen de una serpiente y ponla en un asta. Y dice, y todos aquellos que fueran mordidos y que vieran la imagen, entonces vivirán. Bueno, habla de esto, de que podían seguir viviendo, pero tomaron vamos a decir, esa serpiente de bronce y la empezaron a adorar. Pero esa no era la intención era simplemente que la miraran y que creyeran. Así como dice Jesús, y así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, y que crean en Jesús, y si creen en Jesús no morirán, vivirán eternamente. Bueno, aquí los israelitas estaban adorando ya esa imagen, y el rey Ezequías lo quita, lo hace pedazos, porque estaban yéndose a la idolatría. Aún así se dijera que fuera de Dios, entre comillas. Es por eso que hay una institución religiosa que te dan poquito de Dios, es cierto. Te hablan de Dios, de esto, pero te hablan de María, de Pedro y Pablo, y hacen sus imágenes. Y en esas imágenes te dan poquito de Dios, pero te están apartando de Dios. Y Ezequías entendía eso y dijo, no quiten todo eso, porque la verdadera adoración es solamente a Dios Todopoderoso, al Dios invisible. Entonces cuando hizo eso, estaba siendo obediente a la palabra de Dios. La mayoría de los objetos no son creados para ser ídolos, se vuelven ídolos por la forma que la gente los usa. Hay algunos que usan su casa, su trabajo, su camioneta, su carro como ídolos, y los cuidan tanto que descuidan lo esencial, su familia, sus hijos, o principalmente la adoración a Dios. Por eso dice el versículo, amarás a Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu espíritu. Versículo 5 dice, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza,
después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Ahora sí vamos a entrar un poquito más a fondo a lo que es el mensaje. Es como decir, no hay otro como Ezequías. Bueno, podemos decir, no hay otro como el pastor. No hay otro como el evangelista, el cantante favorito. Y empezamos a ser ídolos también. Dicen, podríamos poner también, no hay otra madre como ella. Y que pone su esperanza en Jehová, el Dios de Israel. Y guarda sus mandamientos. Evangelizan a todo el mundo. Andan por las calles evangelizando. Pero mira, no es lo que hacemos, es lo que obedecemos de lo que entendemos. Porque vamos a ver la vida de Ezequías. Es cierto que era un hombre de Dios, tenía temor de Dios. Pero vamos a ver cómo termina este hombre. Era un hombre temeroso de Dios y dice, en Jehová de Israel puso su esperanza. Y todos nosotros hemos puesto nuestra esperanza en Dios, en Cristo Jesús. No después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Bueno, podemos ver de que Zacarías era un hombre de Dios, temeroso de Dios y que hacía la voluntad de Dios. Bueno, podemos estar aquí hoy nosotros y que digan, no, es que está haciendo lo que Dios le pone. Mira, a nadie que me diga, ¿sabe qué, pastor? Hoy no puedo venir porque tengo que ir con mi familia, tengo un evento, fíjese que mi hijo tiene este evento. Nunca les he prohibido. No, porque el primer ministerio que Dios nos dio es la familia. Y no podemos poner o excusarnos delante de Dios, es que voy a ir a servir a Dios. No podemos hacer eso. Por eso es algo muy confrontativo para nosotros los pastores, para los predicadores, para los evangelistas. Es que voy a ir a ganar las naciones. Sí, pero tus hijos están perdiendo. Escúchame bien, pastor. Escúchame bien, evangelista. No es fácil. No es fácil. Algunos tampoco se van al otro lado y no entienden del llamado de Dios hacia hacia nosotros. Y que hay una responsabilidad no solamente en nuestra familia, sino que también en las almas perdidas. Es un dolor y un sentir que Dios pone en nosotros. Sin embargo, tenemos que poner un equilibrio y una balanza. Ahora digan, ¿es para ti, pastor? Sí, es para mí. La Biblia describe a Ezequías como un rey que tuvo una relación íntima con Dios y era motivado por el celo de Jehová para derribar los altares paganos que heredó de su padre. Restauró el templo abriendo las puertas para que su padre había cerrado. Es como decir, con el celo de Dios, no, vamos a predicar a las naciones, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Estás bien, vas bien. Siempre y cuando no quitemos la mirada, siempre y cuando no en el nombre del amor que le tengamos a los demás, a la gente, sacrifiquemos la verdad. Y la verdad es que el primer ministerio que Dios me dio a mí son mis hijos, mi esposa. El primer ministerio que cada uno nos dio aquí el Señor es nuestra familia. Por eso es algo muy confrontativo para todos y cada uno de nosotros. Miren, poco se predica de esto. Y el Señor me arrinconó. Tienes que hablar de esto. Para que pongas un equilibrio, un balance inclusive en el servicio, inclusive en las cosas de Dios. Porque podemos decir, para la honra y gloria de Dios, no te equivoques.
Tal vez es para tu jactancia, para tu arrogancia, para simplemente alimentar tu ego. Es que no saben que tengo que ir acá. No, no te equivoques. Yo recuerdo algunos hermanos que, miren, hoy por hoy ya ni mejor le sirven al diablo. Porque decían, tenían ese celo de Dios, voy a ir a servir, voy a ir a predicar, voy a ir a evangelizar. Y sí andaban por allá y por allá. Recuerdo en una ocasión que un hermano me decía, voy a ir a orar por una hermanita. Bueno, ni era hermana todavía. Ahora, no quiere decir de que no tengamos la misericordia, pero su esposa le decía, pero tu hija está mala, tiene fiebre, y a lo mejor la tenemos que llevar al hospital. No, pero mi hija es salva, era una niña. Mi hija es salva, y si se muere aquella joven, se va a ir al infierno. Ah, ahora tú eres el Espíritu Santo. Y la dejó. Y escúchame esto, ¿sabes cuál fue la oración? Porque él me lo dijo. Mi oración era, Señor, la enfermedad que tiene ella, pásamela a mí. ¿Y qué crees? Terminó enfermo. Ah, Dios le hizo caso. No, no te equivoques, se arrimó ahí, sentido común. Se enfermó, resultó con tos y gripa por no poner un equilibrio. Después terminó separado de su mujer, perdió su familia. ¿Saben? Por esto es algo confrontativo. Primeramente para mí y para todos, porque esto no solamente implica al pastor, al maestro, implica a todos, como familia, como padres de familia, como madres de familia. Que hay una responsabilidad. Es cierto que el responsable es el pastor, es el papá en la casa, pero también la mujer tiene su tarea, su trabajo. De nada serviría el celo que nosotros tengamos para defender la sana doctrina. De nada serviría toda la teología que tengamos y aprendamos si nos queremos excusar y esconder para hacer lo que nosotros queremos muchas de las veces. ¿Sabes cómo terminó este rey? Mira, yo te invito a darle una hojita y vamos al capítulo 20. Hay una prédica que la dimos el año pasado, inclusive en esto, lo que es la familia, que se llama Ordena tu casa. Y tomé parte de esta escritura, pero lo tomé del libro de Crónicas. Bueno, aquí menciona en el capítulo 20, versículo 1, dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y estamos hablando tiempo después. Dice, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, bueno, antes de entrar en el versículo 2, quiero que entendamos el versículo 1. Aquí Dios le estaba dando la oportunidad. Ordena tu casa. Y en esas palabras me sembraron, ordena tu casa. Y hoy se los digo y se los paso a ustedes, ordenen su casa. Hay un orden, Dios es un Dios de orden. Y Dios le dio la oportunidad, el privilegio a Ezequías por amor a David, su padre. Ordena tu casa, porque ¿qué si no le dice? Y se lo lleva simplemente. Le iba a rendir cuentas por sus errores también. Bueno, Dios, miren, lamentablemente, si caemos enfermos, pensamos que si dice la palabra de Dios, que todo lo que nos pasa, dice, y sabemos esto, que los que aman a Dios, todas las cosas nos sirven para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Quiere decir a los que somos hijos de Dios. Todo lo que nos pasa es para bien. ¿Qué si Dios te dice, ordena tu casa porque morirás y no vivirás? ¿Qué harías? ¿Se equivocó Dios en decirte, no, soy el pastor, no, soy el evangelista, no, soy el maestro, soy el de la alabanza?
¿Qué? ¿Se equivocó Dios? No. Lo más seguro que tenemos es la muerte. Por si no sabías o se te había olvidado. Lo más seguro que tenemos es la muerte. Y aquí vemos cómo Dios le dio el privilegio. Ordena tu casa. Dios no era malo. Dios no es malo. A veces todos quieren la gloria, pero nadie se quiere morir. Solo nosotros los cristianos anhelamos estar ante la presencia de Dios, y cuando nos enfermamos y nos diagnostican con una semana de vida, estamos orando, Señor, Señor, sálvame. Bueno, ¿qué entonces se equivocó Dios? Si dice Pablo, para mí el morir es ganancia. Si hay alguien aquí que le tiene miedo a la muerte, hay un problema. Ahora, no quiere decir que tampoco, también dice el Señor, quiero llevarte un equilibrio para que no queden los pensamientos así en el aire. Dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y ahí está la serie de la salud. Y estamos tentando con Dios, con nuestra alimentación, con nuestros malos hábitos, con nuestras costumbres. Pero si tienes miedo a la muerte es porque no estás seguro de tu salvación. Sí, de sencillo. Porque viene una convicción a tu espíritu, a tu mente. Y sabe y conoce el Señor a los que son salvos. Dice, yo conozco mis ovejas y mis ovejas conocen mi voz. Si tú no has escuchado la voz de Dios, hay un problema. Preocúpate. Es que no la he escuchado. No, ahí está en tu corazón. Le dijo Pablo a los atenienses, veo que son muy religiosos. Tienen muchas imágenes, tienen muchos dioses. Pero al Dios que yo les predico, ese es el Dios no conocido, al que no conocen ustedes, pero ciertamente no está lejos de ustedes. Ahí está. Y te dice, arrepiéntete. Ahora, si ya le conoces, te va a decir, no lo hagas. Aún en el hecho de la muerte, dice que para Dios la muerte de su Hijo es anhelada, porque estaríamos ante la presencia de Dios. Miren, es cierto que hay por instinto queremos salvarnos de enfermedad, cuidarnos de enfermedades, queremos salvarnos de peligros, porque está en nosotros la preservación. Eso es un instinto de nosotros. Si te vas a caer, pones la mano para cuidarte. Si escuchas balazos, te agachas y corres a protegerte. Eso no es de que diga, tengo miedo a la muerte. No, es un instinto que está en nosotros, pero tampoco me voy a poner, tírenme al cabo, yo voy con Cristo. No es así. Pero, ¿qué si Dios te dijera, sabes que es tu última semana? Sellado con la palabra de Dios, es tu última semana, ordena tu casa. Ay, Señor, acuérdate que yo anduve evangelizando, acuérdate que yo anduve por aquí, por allá. ¿Quiere eso? Ok, vamos a ver. Dice, entonces, versículo 2, entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego, hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Es cierto, hiciste las cosas bien, pero no me estoy equivocando al llevarte, mi hijo. Para entrar a la conversación, que Dios no se había equivocado. Sin embargo, dice, y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuélvete y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, tomad masa de higos y tomadla, la pusieron sobre la llaga y sanó.
Ok. ¿Sabes? Hay veces que en nuestras oraciones está nuestra penitencia. Queremos vivir yo quisiera ver a mis hijos crecer, a mis hijos desarrollarse y crearse como hombres de Dios, como hombre de Dios, como una mujer de Dios. Quiero ver crecer a mis nietos, tal vez a mis bisnietos también, tal vez, no sé, tataranietos tal vez. Pero dice que el estar en este cuerpo, estoy ausente del Señor. No porque el Señor no esté en mí, está en mí. Pero el estar en este cuerpo es una alma salva que está atrapado en un cuerpo corrupto por el pecado, lleno de enfermedades. Pero al estar en la presencia de Dios no hay dolor, no hay tristeza y no hay dolor, no habrá frío, no habrá calor. No te tendrías que levantar a las 6 de la mañana para irte a trabajar. Ya se sonrieron, ¿verdad? Ay, gloria a Dios, vámonos para allá. Bueno, ¿sabes? Dios le estaba diciendo, yo no me estoy equivocando, pero ¿quieres eso? Te voy a dar 15 años, te voy a dar más. Y unos podrían decir, es que la oración tiene poder. Hay veces que nuestra petición está en nuestra penitencia, y lo vamos a ver. Ezequías se preocupaba mucho por su presente, pero su vida demostraba poca preocupación por el futuro. Todos ahorita que te mencionaba, todos quieren la gloria, pero nadie se quiere morir. ¿Tienes miedo al morirte? Algo está mal. Tiene que haber un equilibrio también. Vemos cómo seguía mencionando, dice que Dios le dio el privilegio, vamos a ponerlo así entre comillas, privilegio, otros 15 años de vivir. Bueno, otros 15 años te vas a tener que levantar, vas a tener que sufrir calor, vas a tener que sufrir hambre, vas a tener que sufrir de todo, y enfermedades también. Dice, versículo 8, dice, y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, que hará Jehová esto que ha dicho. Avanzará la sombra 10 grados y retrocederá 10 grados. 10 grados, dice, y Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido, y en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Bueno, aquí dame prueba de que voy a ser sano. Bueno, pues que no te conformas con tu sanidad, te voy a dar otra prueba, porque le dio otra prueba. Pero veamos aquí, veamos del versículo 12, dice, en aquel tiempo Marodac, Balabán, hijo de Balaam, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Ok, somos enemigos, pero yo te voy a enviar como presentes. Estás enfermo, es como cuando la vecina sabe que su vecina está enferma y le lleva un caldito, le lleva un presente, unas florecitas, pues para que te recuperes. Dice, y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Es como decir, cada uno de nosotros, es que tengo logros, tengo viajes, tengo títulos. O como decir, tengo tantas casas, tengo tantos terrenos. Andarle presumiendo a los demás. Ezequías se preocupaba mucho por su presente, pero su vida demostraba poca preocupación por el futuro. Y así hay muchos padres hoy en día. Sus éxitos lo volvieron soberbio. En lugar de darle toda la gloria a Dios
por todas las bendiciones y trató de impresionar a los extranjeros. Cuando nosotros no le damos las gracias a Dios por lo que tenemos, por lo que somos, hay un problema. Y Ezequías cayó en ese punto. Entonces, dice versículo 14, entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió, las de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Yo te pregunto, ¿qué vieron en tu casa tus familiares? ¿Qué han visto en tu casa? Miren, hay unos que ni la casa abren por su temor que tienen, por las cosas que tienen adentro en su casa. Aunque no haya un amén, es cierto. Muchos por vergüenza no abren su casa, porque Dios les ha dicho, ordena tu casa y no las han ordenado. No hablo, miren, aquí no hablo de pobreza. Miren, hay casas que son pobres y están bien ordenaditas. Y hay casas que tienen de todo, menos el orden. Y aquí le está diciendo, ¿qué vieron en tu casa? ¿Vieron a Cristo Jesús en tu casa? ¿Vieron al Dios de Israel en tu casa? ¿Qué vieron en nuestra casa? ¿Qué vieron, qué escucharon en nuestra casa? Creo que sigue siendo algo confrontativo. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Somos mejores que Ezequías? Echémosle mano a esto. Fíjense lo que dice Romanos, ahí en Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Todo esto se escribió para que aprendamos las lecciones y podamos aplicarlas a nuestras vidas. Si no, ¿de qué serviría? Son las Escrituras que Dios narró para que nosotros las entendiéramos. Porque en 2 Timoteo 3:16 y 17 dice esto: toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Quiere que aprendamos de la vida de Ezequías. Para enseñar, para redarguir, para corregir. ¿Corregir qué? Pues lo que está mal. Para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero, ¿qué vieron en nuestra casa? Por eso Isaías le pregunta, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa. Nada quedó de mis tesoros que yo les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová. Aquí es donde, ¿quieres eso? Cuando nosotros no le damos la gloria y la honra a Dios por lo que tenemos y por lo que somos, empieza una jactancia en nosotros. Esta es la trocota que yo me compré, compadre. Este es el comedor que yo quería, comadrita. Y empezar, es decir, esta es la casa que Dios me dio. Todos los utensilios de mi casa es lo que Dios me ha prestado porque es de Él. Los hijos que tengo son de Él. Simplemente me los permitió para que yo los pudiera educar y les pudiera enseñar tu palabra. Es todo. Porque desnudo nacimos del vientre de nuestra madre y desnudo nos iremos. Por eso, echémosle mano a esto. Aprendamos de esto. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová. Saben, tenemos que poner un equilibrio. Todos heredamos algo. Y vamos a ver la heredad de este hombre. Pero hay tiempo para todo. Menciona el libro de Eclesiastés. Si me gustas esperar ahí o me alcanzas en Eclesiastés capítulo 3.
En Eclesiastés nos habla habla Salomón diciendo en capítulo 3 versículo 1, dice, todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar. Aquí podemos decir tiempo para predicar, tiempo para enseñar, tiempo para ir a aprender de la palabra de Dios, porque hay tiempos para todo. Hay algunos que se la pasan, es que voy a ir a evangelizar y se la pasan evangelizando, pero los que nunca se evangelizan son los hijos. Versículo 9 dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo que hizo hermoso en su tiempo y ha puesto en eternidad en los corazones de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. De nada sirve, hermanos, seguir afanados. Tal vez ni siquiera, hay algunos que hasta son solteros y están hasta afanados y no entienden el equilibrio. Menciona el capítulo 4, versículo 7, dice, dice, yo me volvía otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿por quién trabajo yo? ¿Por quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. ¿De qué serviría ir a evangelizar, a predicar a todo el mundo? ¿De qué serviría estar ministrando a todo el mundo si no hay heredad? Si no hay quien entienda y comprenda los misterios de la palabra de Dios. Fíjate lo que dice el capítulo 6, versículo 1, dice, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que los que disfrutan lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también sació de sepultura, yo digo que esto que un abortivo es mejor que él. ¿De qué serviría, hermanos? Si a los que decimos que amamos tanto no les estamos heredando la palabra de Dios. Regresando a la historia del rey Ezequías, dice, ahora sí entiendo, para entender un poquito más el versículo 16. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que de tus padres han atesorado hasta hoy, será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Le está diciendo, te preocupaste mucho por esto, por tu casa, por limpiar, tener tu cocina impecable, y nunca les enseñaste a tus hijas a cocinar, tú quisiste amontonar ahí carros, casas, y nunca dejaste que tus hijos disfrutaran del trabajo, del fruto de tu trabajo. ¿De qué serviría si los demás son los que lo van a disfrutar? Versículo 18, y de tus hijos que saldrán de ti. Fíjense, aquí dice que saldrán.
no tenía hijos todavía, que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Tus hijos se van a perder, Ezequías. Tus hijos van a terminar como esclavos. Entonces Ezequías dijo a Isaías la palabra de Jehová, versículo 18, y tus hijos que saldrán de ti, versículo 18 dice, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo, ¿habrá al menos paz y seguridad en mis días? Este hombre se estaba preocupando todavía por él, pero no por sus hijos. De nada nos sirve a pastores, ministros del Señor, ganar al mundo entero si lo único que heredaremos a nuestros hijos serán eunucos, esclavos para un rey pagano. La palabra de Dios es buena. Buena predicación, pastor. Es muy buena predicación. Te rayaste, pastor. Este rey tuvo la osadía para clamar por su salud, pero no pudo clamar por sus futuros hijos a Dios, arrepintiéndose de su conducta. Creo que estamos llegando al punto clave donde ¿qué vamos a hacer con nuestros hijos? ¿Cuál es la heredad que le vamos a dejar a nuestros hijos? La única herencia que recibieron sus hijos fue la esclavitud. Pero aún no es tarde. Dios nos está dando la oportunidad de que pongamos en orden nuestra casa. A mí, a ti. De que pongamos un orden y pongamos las prioridades. Y que podamos decir a nuestros hijos, escucha palabra de Jehová. Porque si el Hijo os liberare, seremos verdaderamente libres. Y si decimos que tenemos la salvación, qué negligentes seríamos si no les compartimos la palabra de Dios a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a todos aquellos que están a nuestro alrededor. La única descendencia que dejó este hombre fueron unos eunucos espirituales. Ahora, quiero explicarte que los eunucos eran aquellas personas que los tomaban como esclavos y les cortaban el miembro masculino para que no se reprodujeran. Porque eran esclavos que estaban al servicio de las doncellas, al servicio de la reina. Y por eso los tomaban y los tenían ahí. Y pasaban a tener un puesto, sí, ahí estaban, en la casa del rey, pero como esclavos. Ahí estaban, y por sentido común jamás se reproducirían. Sabes, yo quiero ver a mis hijos que reproduzcan hijos de Dios. Una oveja produce ovejas. Yo quiero que tú produzcas ovejas, si eres oveja del Señor, si eres hijo de Dios. Produzcamos hijos de Dios a través de la palabra de Dios. Porque nadie va a heredar al Hijo, nadie va a heredar las riquezas del Hijo si primeramente no se arrepiente, si primeramente no cree en el Señor Jesús. Por eso, haz una evaluación. Yo quiero que entiendas de que
Es un llamado de parte de Dios para nuestra vida. Para que produzcamos ovejas, tenemos que ser oveja primero. Y la única manera que la esposa puede engendrar hijos es teniendo intimidad con ella. La única manera que podemos engendrar hijos es teniendo comunión con el esposo. Y el esposo es Cristo. Y es a través de su palabra que engendra la nueva naturaleza. Lo peor de todo fue que sus hijos jamás dejarán herencia a sus hijos, porque jamás engendrarían hijos. Hoy por hoy estamos viendo iglesias vacías, iglesias donde los padres no les compartieron la palabra de Dios a sus hijos y esos ministerios empobrecieron. Es por eso de que ya no ves adolescentes, no ves jóvenes adultos, están simplemente llenas de ancianitos esas iglesias y están semivacías. Se están cerrando las iglesias porque lo único que estamos heredando son eunucos. El compromiso de parte mía hacia ustedes es seguir predicando la palabra. Mi compromiso delante de mis hijos y de mi esposa es seguirles compartiendo la palabra. ¿Sabes? No es fácil. No es fácil ver a tus hijos que en su crecimiento están siendo calcomidos como gangrena, creciendo el pecado. Tú tienes a tus hijos. No los quieras ver idolatrizando. Mis hijos no son tus hijos. Yo he sido confrontado con la vida de mis hijos. Y yo solamente puedo decir, ten misericordia, Señor, y ayúdame a compartirles de tu palabra. Y esa es la encomienda para cada uno de nosotros como padres, como esposas, como esposos. De nada serviría venir aquí y escuchar un buen sermón e irnos. De nada serviría ver que nuestros hijos se gradúen del colegio, de la universidad. De nada serviría si lo único que engendramos, lo único que heredaron, lo único que pudimos engendrar fueron eunucos. Porque ¿cómo podrían dar algo que no tienen? ¿Cómo podrían producirse si no llevan la palabra de Dios viva y activa dentro de ellos? ¿Cuál es tu herencia para tus hijos? Inclina tu rostro. Aquí es el momento donde tú te vas a enfrentar delante de Dios. Inclinen su rostro. Todos cierren sus ojos, inclinen su rostro. Si entienden esta palabra, que el Señor te haga ver tu vida y que por un instante te haga ver dónde has andado, con quién te has juntado. No importa la edad que tengamos, hoy es momento de hacer una decisión y hacer un cambio, de engendrar hijos al Dios Altísimo, no con nuestra palabra, sino con la palabra de Dios, sazonada con nuestro ejemplo. De nada serviría, hermanos, venir aquí y salir igual, gloria a Dios, aleluya, si no eres confrontado con tu pecado, si no eres confrontado, pastor, con tu pecado. De nada serviría venir y alzar las manos, pero que en la casa nuestros hijos nos digan, eres un hipócrita. De nada serviría querer demandar sometimiento a los hijos cuando no nos hemos sometido a Dios. Pero sabes, no está perdido. Esto se escribió para nuestra enseñanza
Y el Señor quiere que aprendamos y que crezcamos, que nos levantemos, sacudamos y sigamos adelante. Es cierto, se ha perdido, ha habido batallas, es cierto. Pero no solamente va a ser momento de clamar por nuestra salud, sino por la salud espiritual de nuestros hijos. Dios no se ha equivocado y nos está dando la oportunidad, como Ezequías, te voy a dar otros 15 años. Tal vez va a ser tu último año aquí en la tierra, pero te estoy dando la oportunidad de que me entregues y que des un ejemplo a tus hijos. Dios termina el Antiguo Testamento con una escritura escrita en Malaquías. El último versículo del Antiguo Testamento menciona esto: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. No sea que yo entregue a tus hijos al rey de Babilonia y terminen como eunucos, como doncellas del rey para su diversión nada más. Es cierto, la responsabilidad cae en el hombre. Sin embargo, todos de aquí, cada uno, escuchamos la palabra de Dios. Asumamos con el compromiso serio de seguir y decir: he escuchado tu palabra, Señor, y he sido confrontado y evidenciado. Ayúdame a ser hacedor de tu palabra. Ayúdame, Señor. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Ayúdanos, Señor. Restáuranos, Señor. Haznos entender, Señor, cada día más, Señor, de tu palabra, Señor, del compromiso que tenemos delante de ti, Señor. Un día vamos a estar de ti, Señor, y doblaremos nuestras rodillas, Señor. Que no haya un temor, Señor, en nosotros, Señor. Habrá un temor reverente, Señor, pero no un miedo, Señor, para estar delante de ti, Señor, para decirte: Señor, he hecho lo que pude, Señor, en mis fuerzas, en mi capacidad, en mi entendimiento, Señor. Te entrego a mis hijos. Yo te los entrego desde ahorita, Señor. Que seas tú tratando mejor con ellos que yo, Señor. Ayúdame, dame sabiduría, dame entendimiento, Señor. Hazme volver el corazón de mi corazón hacia mis hijos y el corazón de mis hijos hacia mí. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Porque hay una esperanza, Señor. Hay una esperanza en ti, Señor. Vienen pruebas. Tal vez tú dices: mis hijos están muy pequeños. Pues vienen pruebas todavía. Es cierto que oraremos por sanidad, porque el Señor nos libre de la muerte. Y si aún así lo hace el Señor, va a ser porque te está demandando más. Dios le dio otros 15 años a Ezequías, pero le estaba demandando más. Dios quería librarlo de que cayera en las manos de los babilónicos, pero él dijo en sus propias fuerzas, y Dios le quiso enseñar: ¿eso quieres?
eso te voy a dar. Aprendamos a reconocer la voluntad de Dios en su soberanía, de que todo lo que hace lo hace perfecto. Aprendamos a someternos a Él, clamemos a Él, pidámosle por nuestros hijos, que puedan ver a Cristo en nosotros. Que cuando nos vean caminar, vean, ahí va un hijo de Dios, porque su caminar lo delata. Que digan, ahí viene un hijo de Dios, porque su hablar lo delata. Una hija de Dios, que habla con bendiciones y no con maldiciones. Gracias, Señor, te damos, Señor. Gracias, Padre, porque nos has confrontado, Señor, y hemos sido todos evidenciados, Señor. Todos tenemos hijos, Señor, y los que no tengan hijos, Señor, tú les estás capacitando, Señor, para que calculen el costo. Gracias, Señor. Te damos honra y gloria, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.